transformando la manera de relacionarse con el mundo mediante la acimut comunal y la ley natural. Entender la realidad del mundo, en vez de imponer un mundo concreto y determinado por mandatos, reglas y normas, así es como se desvía el sistema de la naturaleza a través de la imposición de criterios falsos y conceptos engañosos que constituyen la ficción jurídica que da forma a un orden basado en autoridad y jerarquía, donde desaparece la igualdad entre los seres humanos, pero sobre todo desaparece la igualdad de oportunidades para todos. Más que comprender las causas y motivaciones para corregir los efectos adversos en la sociedad, las leyes sirven para castigar. El crimen y el delito son imprescindibles para que exista la policía, el abogado, el juez y los tribunales. Se castiga, se sanciona, se multa o se encarcela, pero jamás se repara el daño causado. Simplemente se aplica una venganza a la que llaman justicia. Sin embargo, los mismos errores se repiten una y otra vez. Se habla de lo penal y lo civil y lo fiscal, pero nunca se menciona a la ley natural. ¿Dónde queda el trasfondo del suceso? ¿Qué origina el lamentable acontecimiento? Si se practicara la premisa de la ley natural, nunca jamás bajo ningún concepto dañar o perjudicar a un ser vivo, ¿precisaríamos de otras leyes? Si los ciudadanos se alinearan con este sentir a temprana edad, ¿habría tanta violencia en nuestra sociedad? Hay que volver a empezar desde cero, partiendo de las escuelas alternativas solidarias que exponen los principios humanistas, tanto como la responsabilidad del ser humano en el devenir cotidiano. Si los juicios populares soberanos existen para premiar en vez de castigar, ensalzando la excelencia humana e impulsando la ética y la virtud, entonces se hablaría de avances saludables y pacíficos. Serán clave las asambleas ciudadanas libertarias que dan la oportunidad de crear en el territorio aquellas soluciones a las necesidades reales de la población. Esto es la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora, el sendero que se recorre amigablemente para alcanzar juntos la armonía convivencial desde la base del afecto y el respeto. El mal ocasionado nunca se puede reparar, jamás hay una compensación suficiente y sin embargo hay una violencia explícita contra quien nunca entendió que cada hombre y mujer del planeta es una célula del organismo vivo llamado especie humana. ¿Por qué no lo entendió? Si los ciudadanos no entienden algo tan simple, es porque el sistema falla, los gobiernos fallan, los colegios fallan, las familias fallan, la cultura falla, la religión falla. ¿Cuántos mencionan la ley natural? Sin embargo, todo inicia con la comprensión de la sencilla premisa: todo es una y la misma sola cosa, energía. Si el ciudadano no se ve reflejado en el otro ciudadano, si falta conexión entre seres humanos, hermanos, entonces es imposible la fraternidad. Cuando no está presente la empatía y la sensibilidad, surge la frialdad que domina los instintos animales y las bajas pasiones, los vicios y los deseos y las emociones que embrutecen a nuestra civilización moderna. Es fácil detectar la equivocación, el egoísmo y la codicia, y la hipocresía y la mentira, y la indiferencia por los demás. ¿Son valores que dignifican a los seres humanos? La víctima actual es el ciudadano en general. La pequeña criatura que aterriza en la cuna sufre una influencia externa que condiciona su comportamiento
para causar daño deliberado en nombre de la ambición, el éxito y la fama y el consumismo? ¿Es la rentabilidad y la productividad, el dinero, lo que asesina la divinidad humana, el arte natural, la poesía de la vida? Muere la esencia genuina del ser humano incapaz de expresarse desde sus entrañas, controlado y dominado, instruido para someterse y obedecer a la autoridad arbitraria que dicta el orden que le interesa, no dicta las normas necesarias para el amor y la verdad. ¿Quién es el culpable? Los seres humanos están siendo afectados negativamente por valores materialistas, que configuran la armadura del ego y el temperamento que arrincona al alma humana. Se olvida el ciudadano de sus dones y talentos porque se lo adiestra para encajar como pieza perfecta en la maquinaria del sistema. Ante un asesinato, el que menos sufre es el muerto, que ya no está. Fallecen sus familiares a diario, igual que fallece el barrio y la comunidad. Un evento trágico deja secuelas para toda la vida. ¿Se estudia? ¿Se analiza lo sucedido? ¿Se evita que vuelva a suceder? ¿O se alienta la violencia con las películas? Películas que sí presentan al espectador cómo es que se llegó a ese crimen. ¿Quién es ese crimen? ¿Quién es el criminal? ¿Quién es? Bueno, pues el auténtico criminal es la ausencia del estudio de cómo se llega en realidad, no quién lo ha matado. Porque toda investigación se basa en eso. ¿Quién fue? Las pruebas, ¿dónde indican? Así están las tramas. Pero ¿y los motivos? ¿Y las razones? Pero las razones antiguas, ¿de dónde viene? ¿Esa venganza de dónde viene? ¿Será que viene de la violencia aprendida en los colegios? Amigos y amigas, la sociedad moderna ha retrocedido. Más legislación y jurisprudencia no han hecho la vida más saludable y tranquila. La han complicado, confundiendo a los ciudadanos. ¿Tiene sentido que las corporaciones dispongan de mayores beneficios que los seres humanos? ¿Tiene sentido que se legislen los derechos de las máquinas y los androides? El mundo actual está demente. Es una sociedad esquizofrénica. O sea, ¿tiene sentido que se pueda patentar un virus que se sabe que es una arma mortal que va a dañar? Y encima legalmente proteger al titular de esa patente para que nadie más que él pueda dañar y perjudicar, lastimar, protegido por ley. O sea, esto es absoluta esquizofrenia. Hay que ser un simpático loco para no perder la cordura en este mundo organizado para la esquizofrenia. El azimut comunal habla del divergente que se sale por la tangente. Particularmente yo lo digo siempre que puedo. Prefiero ser payaso a ser un robot. Decía pues que el azimut comunal lo que habla es de ese salvaje, de ese forajido del sistema, del divergente que se sale por la tangente. Hablamos de evitar ser domesticados en colegios de educación obligatoria para el adoctrinamiento, la instrucción. Descartamos que sigan amaestrando a nuestros hijos. Decimos basta ante la constante del anestesiamiento desde la narrativa oficial. La tecnología, lejos de hacer la vida fácil, envenena. Por ello lo decimos alto y claro. Preferimos ser salvajes a movernos bombardeados por ondas electromagnéticas. Hay que crecer en lo rural, en el campo, a lo silvestre. Si asesinan a tu hijo, ¿es justo que pague el asesino?
Pero ¿cómo debe pagar? Claro que habrá que castigarle, por supuesto, sí. Pero ¿cómo? Atender el hecho es únicamente advertir el árbol, en vez de atender el bosque. ¿Cuál es la mayor expresión del poder? Si asesinan a mi hijo, yo quiero quedarme a solas con el asesino y decidir qué hacer. ¿Para qué un intermediario que no entiende el sentir del dolor en mis entrañas? Si asesinan a mi hijo, necesitaré entender qué pasó, era el interés del asesino, por qué lo hizo, bajo qué circunstancia. Aunque le clave un puñal en el pecho y me siente a mirar cómo se desangra y agoniza, eso no revive a mi hijo y, sin embargo, me rebaja a mí a su mismo nivel. Además, con ello, abro la puerta a ser asesinado por un familiar que lo vengará, y así una larga lista de muertes sucesivas absurdas. Probablemente mató a mi hijo porque podía matarlo. Pero ¿por qué decide hacerlo? ¿Qué gana y qué pierde? ¿Valía la pena actuar de ese modo? Mientras la sociedad siga sin hacerse este tipo de preguntas, los asesinos seguirán. Lo mismo pasa con el que roba. ¿Roba pan para alimentar a su familia? De ser así, habrá que sentar en el banquillo de los acusados al gobierno que no facilita a su población la oportunidad para el sustento. Lo preocupante de verdad es cuando quien roba ya tiene todo y sin embargo quiere más y más y más. Las cárceles están llenas del que roba el pan para resolver el hambre de su familia. El ladrón de guante blanco que le estafa los ahorros a la anciana sigue libre para cometer más fechorías. Los que tienen dinero y contactos en las altas esferas disponen de un trato especial en los tribunales. ¿Es justo? Muchas leyes son injustas e inmorales. Empieza la agresión al ser humano en el mostrador y la ventanilla, cuando el dependiente o el funcionario afirman lo siento, pero son las normas, y sabiendo que es la acción absolutamente inapropiada, defienden su puesto ante el cliente o el ciudadano al que desprecian como ser humano. Falla el sistema. Ambos, los dos, se enfrentan por una serie de reglas que a menudo van en contra del propio criterio particular y el sentir íntimo. La mayor expresión del poder es tenerlo y no usarlo. Repito, la mayor expresión del poder es tenerlo y no usarlo. Puedes tener un arma en un cajón de la mesita de noche para defenderte de la posible agresión nocturna, pero nadie te obliga a disparar. Por lo tanto, hablando de cuestionamientos y de intentar ver más allá de ese crimen, ¿mata la pistola? ¿Es la bala la que mata? Pero si tomo una bala con los dedos, no muero. Entonces, ¿qué es lo que mata si no es ni la bala ni la pistola? La velocidad de la bala que sale desde la pistola. Entonces, es este conjunto de comprensión lo que debería de estar en los tribunales, en vez de enfocarse simplemente en buscar a quién culpar para ejercer un acto de violencia, de venganza, que no resuelve ni el tema ni previene de que eso que ha sucedido sea un asunto que vuelva a darse otra vez, porque al final al Tribunal de Justicia lo que le interesa es que exista el delincuente.
Este es el punto. Es dramáticamente así. La mayor expresión del poder es tenerlo y no usarlo. Puede ser un cargo público rodeado de opciones para obtener comisiones y sobornos, y sin embargo, se puede decir, no gracias. Todos pueden elegir la virtud o la corrupción. El poder del libre albedrío faculta a cada ser humano. La negligencia es un acto voluntario. Apretar el gatillo es una posibilidad. La conversación que acerca posiciones también lo es una posibilidad. Defenderse de una agresión nunca es violencia, es proteger la integridad física y espiritual. Pero agredir sin venir al caso, sin venir al cuento, es lo más vil y atroz que un ser vivo puede hacerlo a otro, que un hermano puede hacerle a otro ser humano, al semejante. Toda imposición no facilita la concordia social. El sistema afirma es ley lo que está escrito y aprobado en el Congreso de los Diputados o el Senado. Pero mucho de lo escrito es sumamente ambiguo e impreciso. La tergiversación de los conceptos inicia en la jerga jurídica hasta el punto que existe un lenguaje coloquial muy común entre los ciudadanos y otro distinto alrededor de las leyes y los tribunales. Por consiguiente, los seres humanos están indefensos ante la ficción jurídica. Abogados y fiscales y jueces deben hacer cumplir las leyes escritas, no lo que es justo por naturaleza y sentido común. Es curioso, pero es así, ¿eh? Repito, abogados, fiscales, jueces deben hacer cumplir las leyes escritas, es decir, lo que se ha legislado y puesto sobre papel, pero no lo que es justo, equitativo, imparcial, por sentido común, por naturaleza implícita. ¿Qué lógica tiene la civilización moderna? Es justamente ante el desconcierto y la confusión que nos desorienta, que decidimos propagar la innovación social que recicla nuestra sociedad. Hace falta revisar el sistema que rige la vida del mundo en la Tierra. Claro que es lógico que en hora punta en la ciudad peatones y automóviles se muevan en función de los colores de los semáforos. Pero ¿por qué de madrugada hay que respetar un semáforo en rojo si no hay nadie más a 200 metros? Sin embargo, si arrancas y te mueves, el policía está al acecho y te multará. ¿Hace falta un examen para aprender a utilizar un paso de cebra? Pero jamás se enseña a los pequeños ciudadanos la introspección en los colegios. O sea, he hecho la referencia al paso de cebra por aquello que conté del amigo de la infancia que se vengó desde su uniforme de policía porque crucé la calle fuera del paso de cebra y me multó. Porque es ley y está escrito y podía hacerlo. Otra cosa es que yo pague la multa, que por supuesto no lo hice. Por tanto, hace falta aprender a utilizar un paso de cebra y hacer un examen para no quebrantar la ley. Sin embargo, jamás se enseña a los pequeños seres humanos esa introspección, ese diálogo en los colegios, cómo descubrir quiénes son en su naturaleza intrínseca. No se enseña cómo tomar buenas decisiones. No se enseña a plantar semillas en la tierra. No se enseña a coser un botón o cocinar un plato de alimento. Se enseña álgebra, se enseña a memorizar cosas que se olvidan al día siguiente porque no se comprenden, ni se aceptan, ni se quieren, o sea, molestan, porque no aportan nada de valor.
¿Por qué te ponen una flor para que la copies en vez de que puedas dar tu versión de una flor en el dibujo? ¿Por qué hay que pintar sin salirse de la línea? Las razones de la ley natural son justamente cuestiones que nunca hay que cuestionar. Por ello resulta natural. Porque jamás se precisa de una redacción o justificación escrita. No es obligado el cumplimiento, no es obligado el entendimiento, solamente es necesaria la interacción, el fluir y adaptarse, como se adapta el agua a cada recipiente. La gravedad, por ejemplo, existe, nos afecta, aunque nunca lleguemos a comprenderla. El sol calienta, la noche y el día, la mar salada, son leyes naturales que el ser humano nunca puede transgredir. Por eso son leyes. Nada que ver con las leyes del hombre, que eso son normas. Normas además que afectan al ciudadano común, el de a pie, pero no al Papa del Vaticano o a la monarquía. Entonces, ¿dónde está la igualdad? Esa igualdad que se proclamó en 1948 a través de la Asamblea en París de las Naciones Unidas. En ese momento debió abolirse el reinado de los que se creen de sangre azul. Amigos y amigas, necesitamos aire, agua, alimento y descanso. Esto es ley natural y es ley natural para cualquier hombre y mujer, ya sea príncipe o mendigo. El ser humano es un individuo social, un ser único que se relaciona con los demás para organizar y planificar la convivencia, aunando esfuerzos frente a los desafíos y la adversidad. Debería prohibir, debería estimularse la ética y la virtud humana. Por ello debe existir el autodescubrimiento de parte del niño que entra en contacto con su singularidad. Aquí es donde nace la mayor falla del sistema, se fabrican autómatas. Entonces, más que una falla, quizás sea un premio, una muestra de eficiencia del sistema que lo que quiere es fabricar autómatas, robots, para la obediencia a la autoridad oscura, mezquina, siniestra, perversa, cruel. Pero cuidado, autoridad, el origen del vocablo es autor. Por tanto, el ser humano, que es el creador de sí mismo, cuando trasciende en la sociedad, es el único legitimado. Por eso yo siempre hablo de soberanía individual. Asignarle la autoridad a una ley que ya hemos visto que no es ley, que es norma, que es mandato y que sirve para dañar y perjudicar, quebrantando la única ley natural, entonces nos damos cuenta de la esquizofrenia en la que estamos constantemente sometidos. ¿Puede existir el bien común si las regulaciones provienen de unos gobiernos que actúan de espaldas al pueblo? ¿Puede haber bienestar general si se prioriza desde el gobierno a las corporaciones y los organismos internacionales? ¿Qué sentido tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos si los estados la vulneran a diario? El consenso es imprescindible. Se fundamenta en el diálogo, el debate rico y plural que no está presente en el sistema actual. Aceptar, someterse y tolerar el abuso constante es lo que viene sucediendo desde hace varias décadas, con mayor énfasis desde marzo del 2020. Por lo que llega el momento de preguntarse, ¿soy cómplice? ¿Eres una víctima o te comportas como verdugo? ¿Actúas desde adentro o sueles reaccionar a la influencia externa? ¿Mantienes tu paz interior y escuchas la voz íntima que te revela tu necesidad? ¿Atiendes deseos y emociones o basas tu expresión desde el sentir particular?
¿Saboteas al sistema o colaboras con las injusticias? Ah, Estas son las cuestiones que, antes de acostarnos, en vez de ver televisión, merecen nuestra atención. El hombre y la mujer son seres dotados de dignidad, una dignidad que desaparece cuando aparece el derecho que viola los dones naturales del individuo. Somos portadores de tesoros internos, atributos que compartimos en la comunidad. Sin embargo, esta cuestión es la que ha sido lastimada desde el sistema que anula el libre albedrío de los ciudadanos. Lo inherente de la propia esencia no encuentra la manera de desplegarse en la actualidad. De ahí que el azimut comunal sea el esquema que garantiza la vigencia de la ley natural para la expansión de los principios humanistas. El Estado debe actuar en función de una realidad, pero no lo hace, no lo hace. Contrariamente a su misión, configura un orden que beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría, creando ilusiones. A este daño deliberado e intencionado lo llama legalidad. Los acuerdos deben armonizarse con los eventos, de manera que los acontecimientos que se dan vienen determinados por la alegría de participar en ellos. Sin embargo, hoy predomina la frustración y la resignación, tanto como la apatía y el miedo a desafiar a la autoridad. Las actividades no fluyen. Los ciudadanos son obligados a doblegarse y permanecer de rodillas, a comportarse como máquinas predecibles a las que se les incrustan datos y protocolos de actuación. En vez de facilitar el descubrimiento de la propia naturaleza humana, de las destrezas y habilidades que pueden encauzarse para el bien y la vocación de servicio, se adultera a los ciudadanos, modificando hábitos naturales por mecanismos artificiales y virtuales que los desconectan de sus almas y de su esencia genuina. Así se marchita la excelencia humana, se quiebra la vida auténtica. El azimut comunal se enfoca en la evolución altruista, acerca la verdad y el amor a sus habitantes, establece la ética y la virtud humana en la administración local. La dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica se centra en la humanización de la autoridad. La política vanguardista destierra la política de la vieja guardia, que nos ha metido en este callejón abrupto. Encontramos la salida en la solución a la represión. Por consiguiente, la honestidad del valiente que acepta el desafío de su destino se da con generosidad. Nos responsabilizamos del devenir que co-creamos desde la sinergia y la simbiosis de las almas enamoradas de la vida a plenitud de facultades. Descartamos el acontecer que viene impuesto por decreto, sin argumentos, apoyado por las armas y las leyes que abusan de la narrativa oficial que configura una realidad inexacta, cuyo resultado es indecente, ruin y soez, inapropiado, dado que viola los legítimos derechos fundamentales del ser humano. Así es que decidimos detectar las alianzas que se establecen desde la afinidad y la estrategia para obtener la sociedad que se mejora a sí misma, sin la interrupción de un sistema que restringe lo mejor de los ciudadanos. Atender desde la humildad los principios humanistas es sumar a la sociedad. Entonces, ¿por qué no se practican en las estancias de poder? El camino hacia el mundo saludable y pacífico, solidario y cooperativo
pasa inevitablemente por la confianza del ser humano en su humanidad, por el compromiso del individuo en la responsabilidad de sus decisiones, por la comprensión de su naturaleza íntima, de las actitudes que derivan en la conducta que crea circunstancias y situaciones. Así es que se da el principio de la ley natural, cuyas pautas son sencillas: conciencia de unidad, afecto y respeto, empatía, fraternidad, es aunar esfuerzos para la ayuda recíproca y el apoyo mutuo. Es el surgimiento del bienestar general que se convierte en alegría, que se comparte. Es decir, armonía convivencial. Esta es nuestra premisa desde la Acimut Comunal, mejorando positivamente la interacción con nuestra época desde la Acimut Comunal y la ley natural. Lo que sucede es aterrador, francamente lo digo. Pero una gran mayoría está distraída y entretenida con trivialidades efímeras. Mientras tanto, sin ningún disimulo, el globalismo totalitario y la dictadura digital avanzan velozmente. En Argentina se condicionaron las ayudas económicas del FMI a la aprobación del aborto. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La verdad no tiene dueño, pero la verdad de nuestra época tiene sello oficial y código binario. Mientras se parte del análisis racional de lo jurídico, se margina el sentir del ser humano y su innata potencialidad. Lo filosófico y humanista y metafísico también debe estar presente. De lo contrario, subordinamos la esencia genuina. Por consiguiente, la soberanía del individuo fallece. La voluntad guiada por una fuerza externa indica esclavitud, dependencia, apego, explotación. La naturaleza humana se niega. El transhumanismo avanza. Los dispositivos electrónicos dictaminan las tendencias y corrientes de opinión y pronto regularán los procesos electorales y judiciales. La ley natural nunca ha sido ni será jamás una ideología o un algoritmo. Negar o arrinconar a la naturaleza humana permite buscar sustitutos que vinieron de la ciencia. De la ciencia surgió lo militar de la bomba atómica y hoy están suscritos en los avances tecnológicos y la modificación de los cuerpos humanos. Ya empezamos desde el Internet, la red que atrapa. Eso es un arma militar. Pero se niega el mismo cuerpo al fomentarse lo trans. Y así pasa que un preso en una cárcel que dijo «me siento mujer», fue cambiado al pabellón de las mujeres y tiempo después aparecieron 4 reclusas embarazadas. Porque la naturaleza, lo natural, esa esencia, es innata, inalienable. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 217, apartado 3, el 10 de diciembre del 48 en París. Bien, el artículo 19 señala concretamente: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no estar molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Y luego está la censura constante. Vamos a ver.
porque tanta hipocresía es que da risa. Por libertad de opinión entendemos el propio criterio y las convicciones íntimas que el ser humano dispone, ideas y conceptos acerca de la vida y el mundo, el particular juicio que confiere el carácter, su peculiaridad. Pero nunca existe la libertad de opinión cuando no se estimula la curiosidad y la exploración, cuando el autodescubrimiento es una fabulosa aventura, resulta una posibilidad muy reducida, cuando el desafío del saber quién somos en verdad se traduce a las informaciones que instruyen y manipulan la realidad de los niños y los adolescentes, sobre todo en esta época de dispositivos electrónicos que recortan la capacidad de iniciativa. Por ello, las escuelas alternativas solidarias son tan necesarias, porque evitan el adoctrinamiento y la instrucción y acercan la opción del abrazarse por dentro, para conciliarse con la energía vital que late en el alma humana. Por expresión, entendemos nuestra representación genuina mediante las obras, no únicamente con palabras escritas o pronunciadas verbalmente, sino desde el gesto y la mueca que se origina adentro del individuo, la actitud que refleja el palpitar que vive en las entrañas y se traduce a una conducta que configura la realidad del tiempo y el espacio. Significa crear, emprender, generar situaciones que se convierten en eventos que llevan el propio sello, acontecimientos que conforman la historia de nuestra especie. Los signos externos son la vibración del individuo soberano que legítimamente se proyecta en la comunidad. Pero no existe la expresión espontánea y auténtica cuando los pensamientos están teledirigidos desde la narrativa oficial de la legalidad. Cuando las ideas son insertadas desde la educación obligatoria que altera el sentir innato del ciudadano, modificando su comportamiento para adaptarlo a la norma jurídica. Por ello, las asambleas ciudadanas libertarias existen para que los hombres y las mujeres emerjan con su potencialidad innata para expresarse como artistas protagonistas en el territorio que habitan, sin ninguna clase de restricción, intermediación o prohibición, de acuerdo a la ley natural y los principios humanistas. Esto es localítica. Por no ser molestados, entendemos el mecanismo que protege la dignidad humana y defiende la autonomía del individuo en todas sus diversas facetas de comunicación. Hacer uso constante de la tranquilidad interna y la satisfacción que produce la expresión del libre albedrío que permite a los dones naturales y los talentos particulares manifestarse en la comunidad. Pero el sistema actual que organiza nuestro planeta obliga a los seres humanos a someterse y claudicar con una autoridad arbitraria que abusa, explota y esclaviza, diseñando una vida miserable que atrapa a los ciudadanos en una ficción jurídica que da forma al globalismo totalitario y la dictadura digital. Por ello, el juicio popular soberano evita la ingeniería social y expande la innovación social, impidiendo la sistemática imposición de instituciones y máquinas y mecanismos burocráticos que atentan contra la dignidad y la libertad de los seres humanos. El acimut comunal propicia el mundo saludable y pacífico, pero sobre todo favorece la armonía convivencial que parte de esa solidaridad y cooperación que surge espontáneamente, de manera natural. Sin embargo,
Los estados y sus gobiernos, lejos de permitir la investigación autodidacta y lejos de facilitar la recepción de informaciones y opiniones de valor, instauran una censura férrea que elimina los argumentos que cuestionan la doctrina oficialista. Todas las ideas que se apartan del pensamiento correcto porque ellos lo dicen, son canceladas. Sus precursores son vapuleados públicamente hasta el ridículo o la difamación. Desaparecen del panorama intelectual y mediático los aspectos relacionados con el amor y la verdad. Tan solo la doctrina legal prevalece, además de la propaganda institucional que fabrica piezas exactas que encajan en la maquinaria que arrolla las almas. Así se perpetúa lo predecible del comportamiento automático, seres humanos embrutecidos, ciudadanos a los que se fuerza a distanciarse de la ética y la virtud humana, autómatas del sistema. El ciberespacio y el Internet, ese Internet de las cosas, rige el mundo virtual que afecta a la realidad cotidiana, incomodando el palpitar genuino de los hombres y las mujeres que pueden desempeñarse desde su potencialidad a través de la ley natural, dañando el sentir singular de los individuos que son agredidos desde los algoritmos y los protocolos de actuación que solo hablan de leyes y obediencia a la autoridad. Así se configura un orden siniestro y perverso, sin limitación de fronteras, que se expresa por cualquier medio de expresión a su alcance, dado que los domina a todos. Se controlan los canales de comunicación que dejan de ser libres, secuestrando opiniones, palpitares, sentires íntimos e individuales. Se redacta la consigna que conforma las tendencias populares y las creencias y las corrientes de opinión programada. Por consiguiente, es imposible otorgarle funcionalidad y vitalidad a ese artículo número 19 que las naciones se unieron para decir, pero no hacer. El acimut comunal observa el mundo y la vida en su conjunto, desde lo holístico, entendido como lo integral, sin olvidarnos de ninguna parte esencial, porque la ley natural lo dice muy claro, todo es una y la misma sola cosa, por lo tanto, analizamos e investigamos y cuestionamos desde lo filosófico y humanista y metafísico para alcanzar la energía de lo espiritual, sin descartar la ciencia y la tecnología que tanto afecta las opiniones y los comportamientos en el plano físico. Evitamos enfocarnos en una sola parte o cada una de las partes por separado. Se trata de una combinación de realidades que deben estar en armonía, porque todas y cada una de ellas son las partes que componen el todo, pero el derecho se presenta como omnipresente y omnipotente. Por ello la ficción jurídica se impone como realidad en la tierra, pero no de forma natural. Se impone a través del engaño y el fraude, la mentira y la coacción, la coerción y la amenaza que provoca miedo y tolerancia, resignación, aceptación tácita, conformismo. El derecho, según los diccionarios y el sentido común, versa en torno a lo justo y legítimo o razonable y cierto. Pero la justicia es lo imparcial y equitativo, y en los tribunales de justicia a diario se aplican leyes injustas que atentan contra la dignidad y la libertad del ser humano.
Hay el derecho al libre tránsito, pero existen las fronteras y los inmigrantes y los desplazados y las agonías que sufren aquellos seres humanos que escapan de una guerra o de sus condiciones insoportables y quieren encontrar oportunidades en otro territorio. Y entonces, ¿qué es lo que les pasa? Sin embargo, las aves y los animales de a pie cruzan esas líneas en los mapas, líneas invisibles que cruzan el dinero y los productos con total libertad, pero nunca los seres humanos. Son tantos los absurdos de la actual civilización que uno ya no sabe si reír o llorar. ¿Se trata de un chiste o una pesadilla? Quizás solamente disonancia cognitiva. Para el sistema, el derecho es la facultad de exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece. Obligaciones que derivan del estado de una persona. Pero un ser humano ¿es una persona? Persona es la máscara que los antiguos griegos se ponían en el escenario para que fueran oídos en las últimas filas. Mucho se habla de la personalidad, de la celebridad de turno y el icono de moda. Menos se menciona la personalidad jurídica, pero esa es precisamente la clave para que el sistema organice el mundo, el número del documento de identidad. El ser humano reducido a un dato alfanumérico, pronto suscritos los hombres y las mujeres de la Tierra a la ID digital o el código QR como terminales propiedad de la inteligencia artificial. Personas jurídicas, personas para sonar en el escenario. El escenario es el sistema, un teatro en llamas. El escenario es el mundo digital y virtual artificial. Pero ¿podemos renacer como ave fénix de entre las cenizas? ¿Cuál es el estado de una persona? Pues según lo mencionado hace un momento, un estado plástico, autómata o sintético, fríamente robotizado, regulado por mandatos y reglas institucionales. El estado natural, sin embargo, es la vibración del alma humana, equivale al palpitar genuino del individuo soberano que jamás es una persona. El sistema mantiene que derecho es el conjunto de normas expresivas de una idea de justicia y de orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Aquí es que deben sonar las alarmas. En resumen, los derechos son exigidos, son de obligado cumplimiento. La trampa es que se presentan como positivos y para el bien común, pero son tiranía disfrazada, a menos que quienes redacten los derechos tengan sensibilidad y compasión, ética y virtud. ¿La tienen los gobernantes de hoy? Se ha ido modificando el significado del vocablo derecho. La última vez fue en el año 2001, con diversas acepciones, con la alteración de los sentidos en que se puede tomar una palabra o expresión y que, una vez aceptados por la autoridad que regula, se le reconoce públicamente el nuevo uso expresándose de manera distinta. El nuevo concepto o la idea retocada deja constancia certificada en los diccionarios a través de la definición corregida y rectificada o maquillada. Así se ha ido modificando el comportamiento de la sociedad, desde la educación obligatoria que altera el palpitar genuino del individuo. Es decir, que a espaldas de la sociedad, sin una razón lógica que lo justifique,
se ha preferido otra definición que sin duda va más en concordancia con las intenciones de quienes mueven las fichas del mundo. En 1884, en su 14ª acepción, aparece lo siguiente: colección de principios, preceptos y reglas a que están sometidos todos los hombres en toda sociedad civil y a cuya observancia pueden ser compelidos por la fuerza. Hay que fijarse en dos palabras: sometidos, fuerza. ¿Qué pueblo alzaría la voz para argumentar semejante definición? Una palabra vital como lo es derecho, ¿qué definición debe tener? ¿Cómo puede participar en su redacción la ciudadanía actual? El Acimut Comunal señala que el punto radical de la ley natural está precisamente en descartar, redactar la definición y, sin embargo, comprender la palabra don. El libre albedrío es un don. La libertad es un derecho. El libre albedrío es un don innato, un don intrínseco al ser humano, como lo es la vida y la conciencia. Pero el sistema tergiversa las ideas y las palabras para confeccionar trampas y hechizos. Tan solo al sobrevolar el laberinto de la ignorancia nos permitimos a nosotros mismos la existencia a plenitud de facultades, es decir, la totalidad de la potencialidad en acción. La conclusión es que debe protegerse la violencia de la autoridad para que los derechos que son de obligado cumplimiento se respeten y sean ejercidos. ¿Tiene sentido lo que acabo de decir? Los ideales y el sentir íntimo, según la Declaración Universal proclamada por las Naciones Unidas en diciembre del 48, pueden ser obligados y compelidos por la fuerza. Los seres humanos son obligados a realizar incluso lo que no quieren hacer voluntariamente a través de la coacción y la intimidación, mediante los procedimientos coercitivos que son amenazas y chantaje. Así se empuja al ciudadano a obedecer la ley de la autoridad. Curiosamente, dos cuestiones opuestas, como lo son un derecho y una obligación, por arte de magia se funden y unifican. Ambos vocablos tienen relación entre ellos, pero no son iguales o sinónimos. Cuando uno mismo no forma parte de la decisión, entonces hay una agresión. De esta agresión se defiende el Acimut Comunal, porque la ley natural nunca debería necesitar protección. Es hermosura y sabiduría que se está negando en nuestra época, excepto de parte de las comunidades naranja que nos pronunciamos con el Acimut, Agenda Ciudadana Municipal Transformadora. Nuestro lema es que los derechos no pueden ser jamás impuestos por la fuerza. Nos negamos al derecho de la autoridad arbitraria, a imponer la tiranía de la ley que atiende los intereses de unos pocos, mientras margina y criminaliza al resto de la población, salvaguardando sus privilegios exentos de principios humanistas y de la bondad natural del alma en la acción social. En el prólogo de la Declaración Universal de Derechos Humanos puede leerse: la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común. ¿Cómo? ¿Que mi sentir particular no cuenta? ¿Que se subroga a otra cosa ajena a mi palpitar? Entonces se trata de una imposición
de una idea que viene preestablecida y forzada a ser aceptada y asumida, a pesar de ser contraria a la propia convicción y criterio. Se nos exige una visión autoritaria donde no hay más opción que la obediencia o sufrir la fuerza. ¿Dónde queda la dignidad y la libertad? ¿Dónde está la verdad y el amor en semejante proceder? Hacer las cosas por acuerdos, la práctica hacia la fecha se ha tergiversado, porque se convoca a los ciudadanos para que elijan a sus representantes en el gobierno, pero hay instancias de poder superior fuera del organigrama, por consiguiente, la voluntad de la población desaparece al imponerse el interés de corporaciones multinacionales y organismos internacionales. Esta es la mayor falla del sistema actual que la CIMUD comunal corrige en su esquema de gestión pública y administración local. Los gobiernos de nuestra civilización moderna no están consultando las inquietudes de sus ciudadanos. Suele haber dos fuerzas que marcan dos tendencias enfrentadas y un circo mediático que, igual que una competición deportiva, define al vencedor. La realidad es que los dos colores políticos se alternan, dando la impresión de cambios, pero la verdad es que las fuerzas superiores situadas detrás de la cortina de humo apoyan indistintamente a ambos, de manera que gane quien gane, el poder superior es quien sigue gobernando la vida del mundo del planeta Tierra. El invento del voto fue magistral, pero la realidad de nuestros tiempos es que se vota a ciudadanos sin instrucción ni formación para que ocupen el cargo público, sin capacidades específicas para desempeñarse en el área de gobierno de la que toman posesión. Se mantiene la puerta abierta a gente sumisa que acata las directrices del líder, asumiendo como norma la disciplina de voto del partido. Por consiguiente, la voluntad que se expresa es la de un solo sujeto, sujeto al sistema. Nunca la voluntad de sus afiliados y mucho menos la voluntad de los hombres y las mujeres del territorio. Por allá el año 900 de la Edad Media, en Islandia, surgió el primer Parlamento Europeo. Después de Grecia y Roma, hubo los primeros encuentros que eran gigantescas fiestas, con ferias artesanales y bailes. Hombres y mujeres se ponían de acuerdo sobre los asuntos más relevantes y significativos. Juntos decidían el destino del lugar y sus habitantes. Por ejemplo, si iban a ser católicos o continuar con el culto a Thor y Odín. En las reuniones de los vikingos, auténticos descubridores del otro lado del mundo atribuido a Colón, una vez se ponían de acuerdo, cantaban las reglas y normas que constituían su razón de ser y la manera de relacionarse entre unos y otros. El canto y el baile simbolizaba la celebración del acuerdo, que determinaba con el clamor popular: así es como nos vamos a gobernar. La premisa siempre fue todos incluidos en las decisiones que a todos nos van a afectar. Esto es precisamente lo que no sucede en nuestra época. Las leyes son un conjunto de mandatos que se imponen a los seres humanos a los que se obliga bajo coacción y amenaza. Hay un tipo de ciudadanos que colaboran con la autoridad que se convierte en arbitraria, porque a su vez existe una élite que dicta según sus intereses lo que hay que hacer. Se hace aquello que permite a sus privilegios continuar intactos.
el exhaustivo control para la dominación que se viste de falso bienestar, una serie de protocolos coercitivos para someter y explotar al pueblo al que se jura defender y proteger. Se trata de una hipocresía que viola la ley natural. En los imperios manda un rey. Las repúblicas se organizan institucionalmente. Por un lado, el mandato de un emperador que extiende su dominio a otros pueblos, a menudo por la fuerza de las armas. Por el otro, una forma de gobierno que está en manos de un presidente y sus ministros, un equipo de trabajo que tiene vigencia temporal. Son elegidos a través de unas elecciones por votación. Sin embargo, a pesar de que en la actualidad todavía existen las monarquías, los verdaderos cargos de poder del mundo están siendo señalados a dedo en las asambleas secretas y oscuros foros situados fuera del ojo público. Es decir, que se disfraza la situación, se maquillan los movimientos que posicionan a los dirigentes. La población seguirá como cómplice de lo que sucede en nuestros días, a menos que opte por una alternativa que resuelva la farsa y el fraude. Transgredir el sistema es un acto de responsabilidad. No estar en línea con el azimut comunal es francamente negligencia, ya sea pasiva o inconsciente o deliberada, porque se apuesta por la maldad. Hay que independizarse del abuso de poder, de una autoridad que excluye a quienes deben cumplir los mandatos en los que no han participado. Es a partir de este sencillo punto que las comunidades naranja comenzamos a organizarnos hace años. Porque en vez de obedecer, queremos respetar nuestra dignidad y somos fieles al libre albedrío, sin perjudicar a nadie deliberadamente. Pretendemos desplegar en la sociedad nuestra genuina esencia, la cual, a través de las destrezas y habilidades particulares de cada uno de nosotros, ponemos a disposición de los demás para crecer y desarrollarnos juntos. Se trata del concepto denominado sociedad mejorada, la sociedad que se mejora desde la base, desde el palpitar de los habitantes del territorio mediante acuerdos basados en los principios humanistas. Es decir, que el problema de uno es el problema de todos. Es aquello de todos para uno y uno para todos. El azimut es la agenda ciudadana municipal transformadora que se relaciona con el sistema para validar los acuerdos de los habitantes, acuerdos que nacen en las escuelas alternativas y las asambleas libertarias para gobernarnos como sentimos que es más adecuado, más apropiado, más acorde al sentir íntimo y particular, al margen de los derechos de un gobierno central que prioriza otros factores y elementos que no son propios del lugar, de la coyuntura de ese territorio y de la idiosincrasia de sus gentes. Se trata de ratificar las leyes que hasta la fecha vienen impuestas para someter. Por ello, el juicio popular legitima la soberanía de los hombres y las mujeres del territorio que se expresan desde el diálogo, desde un diálogo colectivo, consensuado. Nos manifestamos a partir de ese debate unánime, en vez de acatar por norma la tiranía de la autoridad que no se cuestiona. Porque no aceptamos el globalismo totalitario, ni tampoco la dictadura digital, pero sí, sí nos encanta la democracia directa que aprovecha los avances tecnológicos para aunar esfuerzos
en los temas concretos que nos afectan directamente a los habitantes del territorio. Los ponemos en común. Así unificamos la visión de nuestras afinidades y las alianzas estratégicas que protegen el mundo saludable, el mundo pacífico en el que existimos, porque existimos desde la solidaridad y con grata cooperación entre todos. Todos los seres humanos nacen iguales ante la ley, una ley que no iguala y protege la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos. Es una ley injusta que no merece ser respetada. Cada individuo que nace en la tierra lo hace con su conciencia y la capacidad de elegir qué hacer con su vida. No tiene sentido fabricar autómatas predecibles y obedientes de la autoridad que esclaviza. Eso es vida miserable. Permitir la corrupción es un acto atroz. El azimut comunal impulsa la existencia humana a plenitud de facultades. Impulsamos la dinámica de la espiritualidad creativa, de aplicación práctica, tiene sus efectos inmediatos. El alma en las instituciones, el amor y la verdad en las actividades de gobierno, la ética y la virtud en la administración pública. Se trata de gestionar desde la independencia del abuso de poder, con responsabilidad, desde la autoridad que se humaniza, desde la política vanguardista que se desmarca de la política de la vieja guardia. Esto lo denominamos democracia pura. 300 años atrás surgieron las revoluciones para evitar la autoridad abusiva del rey, tanto en Francia como en Inglaterra. El absolutismo monárquico, Luis XIV, declaró que el Estado era él. El Estado soy yo. Eso dijo. Lo que estaba señalando es que la vida de los franceses le pertenecía a él como rey. Lo atribuía a un supuesto derecho divino. Dios le había encomendado la tarea de ser el dueño de Francia. Por supuesto, no había prueba o indicio alguno, como tampoco hay un fedatario público que lo pueda constatar y atestiguar. Luis era juez y parte en todo lo que ocurría en la vida de los franceses. Tierras, hombres y mujeres, animales y granjas y pertenencias, todo era suyo. Podía violar a la niña, matar a los padres y después comerse el buey de la parte trasera. Ese era el derecho divino de los reyes. Reyes que no atendían la excelencia humana, dado que en su mayoría ejercieron desde las bajas pasiones y los vicios más deplorables. Hablo de Luis XV y Luis XVI. Hasta que apareció entonces Montesquieu y la separación de poderes. En vez de la concentración de poder en un solo individuo, que el poder sea redactado por otro distinto al que lo ejecuta y, a su vez, que sea un tercero que juzga a quienes no acatan lo redactado, lo que entendemos como poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial. 3 organismos distintos que nunca deben estar conectados. Quiere decir que se pasaba de ser súbditos a convertirse el hombre y la mujer en ciudadanos con derechos regulados por la ley. Aunque las mujeres tardaron mucho tiempo en poder participar de las votaciones electorales, por lo que la igualdad era una asignatura que seguía pendiente en la primera mitad del siglo pasado, los ciudadanos de hoy ¿estamos subyugados a la voluntad de la autoridad?
El ciudadano puede votar y elegir a sus representantes y ser elegido como gobernante. La democracia debe canalizarse a través de la política. Pero la realidad es que los partidos políticos tradicionales son maquinarias para contabilizar votos y poco más, dado que el debate interno es nulo. Cualquier afiliado que sea crítico con las acciones de la cúpula es inmediatamente arrinconado o expulsado o destituido del cargo. Es la misma tiranía de antaño, pero ahora trasladada al seno de la democracia. Sigue habiendo reyes y súbditos, víctimas y verdugos, dueños y esclavos. Por ello, necesitamos urgentemente una respuesta como solución, una herramienta que sea un esquema ágil y flexible para garantizar la dignidad y la libertad de los seres humanos. Azimut comunal. El rey ya no podía cortarle la lengua al habitante del país, porque tiene derechos como ciudadano. Ese fue el gran aporte del movimiento francés. El punto era genial, pero rápidamente se movieron las fuerzas para retornar al abuso. Ya no se puede matar deliberadamente como lo hacía brutalmente y con impunidad el rey, porque el derecho a la vida es fundamental y estaba reconocido, pero se han podido forjar piezas exactas que encajan en la maquinaria que arrolla las almas humanas desde las ilusiones del sistema, los hechizos y las trampas que han inventado zonas de confort donde los ciudadanos se creen libres y seguros a cambio de miedo y la promesa de una felicidad que nunca llega. El rey ya no podía juzgar directamente y condenar injustamente a los habitantes por sus pensamientos y opiniones, porque disponían los ciudadanos de derechos para expresarse. Sin embargo, a diario vemos la censura en el Internet, así como la manipulación de las noticias y la propaganda oficial que anestesia e intoxica. ¿Pueden los seres humanos de Occidente expresar su palpitar interno en la sociedad? ¿Pueden hacerlo sin represalias? ¿Los derechos humanos están protegiendo la humanidad de los ciudadanos? La integridad física y espiritual e intelectual de los hombres y las mujeres del mundo se respeta desde el gobierno del país. Hemos visto desde marzo de 2020 cómo se violan las libertades civiles más elementales a base de ley marcial. ¿Esta táctica autoritaria seguirá aumentando? Todo apunta a que sí lo hará, mientras nada se haga para detener el avance de la tiranía que viene en forma de ID digital y código QR, huella de carbono y crédito social. Para que el mal prevalezca, basta con que los ciudadanos con bondad en el alma sigan de brazos cruzados. Para que los errores dejen de dañar a los hombres y las mujeres del planeta, los hombres y las mujeres deben ponerse al frente de sus propias vidas, abandonando la apatía y el conformismo y la resignación ante una presión sistemática de crueldad perversa. Las constituciones son normas de convivencia, pero las constituciones han sido pisoteadas en los últimos 30 meses, cada vez con mayor severidad. Se camuflan nuevas leyes que benefician a otros que no son los habitantes del país. Se imponen decretos que aseguran ser para el bienestar general, que sin embargo dan mayores atribuciones a los organismos internacionales situados fuera del organigrama ciudadano. Por consiguiente,
el contrato social de nuestra época es una falacia colosal. Las instituciones no están garantizando la vida plena, saludable y pacífica. La autoridad de los gobiernos provoca un clima de violencia institucional legalizada que daña a los ciudadanos. Se sigue gobernando por la fuerza y el capricho de unas élites que tiran de los hilos escondidos detrás de las sombras. La figura del rey sigue estando en primera línea de la actualidad cotidiana, pero una mayoría no se percata. Mira hacia otro lado, no quiere aceptar la realidad. Se enredan con distracciones y entretenimiento vacío de sustancia vital. Nuestra especie va directa al precipicio y hace falta ponerle freno. Pronto, incluso la democracia y la política desaparecerán. ¿Te parece apropiado el suceso? El declive de nuestra civilización, abocada al globalismo totalitario, ya sea por parte de ese orden mundial que venía desde los años 70 o ese orden que viene desde China. Cuidado, el globalismo, es tiranía. Pero ese globalismo totalitario es una opción y nunca es la única opción. Existen las alternativas y otras herramientas eficaces para la excelencia humana. En Inglaterra redactaron la Carta Magna para limitar la autoridad del rey. Los nobles tenían opinión respecto a las decisiones del rey en relación a los impuestos y otras materias. El Parlamento limitaba la autoridad del rey, que debía contar con el consentimiento del Parlamento. Del mismo modo, ahora, el acimut comunal propaga la premisa de que toda ley del gobierno central, antes de cumplirse, antes de su obligatoriedad, debe ser ratificada y aceptada por los habitantes del territorio. Es la única manera de salvaguardar los dones naturales del ser humano, tanto como el abuso de autoridad. Hay que evitarlo, no hay que favorecerlo. ¿Por qué cumplir una ley que te resulta injusta o absurda o incoherente? Los reyes de hoy son símbolos. ¿Tiene sentido mantenerlos? En España ya vimos algunos trapos sucios de quien fuera Juan Carlos I, rey de España. La reina Isabel de Inglaterra y el rey Felipe de España, ¿qué función tienen? ¿Están sumando o están restando? ¿Qué opinas? Hay regímenes que solo reconocen su propia ley. Lo sufrimos en Europa con Hitler y Mussolini. La élite actual se reconoce a sí misma como los amos del mundo. Han inventado ese orden mundial que les proporciona las ventajas para continuar con su invasión del planeta. ¿Estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial? La Tercera Guerra Mundial empezó justo cuando terminó la Segunda y surgieron estas instituciones que se posicionaron por encima de los países, y entonces se inició la guerra contra cada uno de los individuos soberanos a quienes como seres humanos se nos extirpa, se nos está extirpando a diario nuestra capacidad de vibrar en sociedad. Estamos ante la adecuación de la democracia y la política, el proceso idóneo para la armonía convivencial. Es el momento de la unión y reunión de los seres humanos que configuran las relaciones e interacciones para alcanzar juntos el mundo saludable y solidario, pacífico,
porque es cooperativo. Por tanto, las crisis de hoy, en vez de tragedias lamentables, sirven como plataforma para el despertar de la conciencia, para el empoderamiento ciudadano. Es la perfecta oportunidad para enderezar el cuadro torcido que cuelga en la pared de la historia humana. Admiremos el bosque completo. En vez de únicamente el árbol frente a nosotros, hay muchísimo en juego el futuro de nuestra especie. Amigos y amigas, ser bueno y correcto es aburrido. Ser malo y violento, eso es perverso. Pero es perfecto ser intenso, inmenso, sin fijarte en las normas y las reglas o lo que digan los demás, que piensen lo que quieran. Nunca esperes a que te diagnostiquen una enfermedad terminal para vivir con la fortaleza de tu potencia energética. Vive existiendo a plenitud de facultades y jamás te arrepentirás, aunque cruces líneas rojas, aunque te llamen loco de remate. Lo he dicho antes y lo repito, prefiero ser payaso a ser un robot. Soy un poeta con el alma de jaguar de cósmica piel.